Veo unos primeros mensajes que vamos a analizar a continuación con Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Joaquín, vemos realmente no hay ningún mensaje que nos llegue a sorprender del todo de estas actas del Banco Central Europeo. Vemos cómo siguen considerando la inflación como el principal objetivo en estos momentos. El cometido del Banco Central Europeo es seguir atajando la elevada inflación. Hay consenso sobre que la inflación o las presiones inflacionistas a medio plazo son más elevadas de lo que se esperaba en un principio. Vemos también cómo había consenso a la hora de establecer esa subida en 50 puntos básicos, una subida que podría replicarse en la próxima reunión de política monetaria a principios de septiembre. ¿Cómo ves estos mensajes, esta discusión interna que se produjo en la reunión de política monetaria anterior? Bueno, yo creo que hoy no hemos conocido nada nuevo, como bien decías, ¿no? El primer objetivo del Banco Central Europeo es la estabilización de los precios, a diferencia de la Reserva Federal, que tiene dos mandatos, ¿no? Por un lado, la estabilización de los precios y por el otro, controlar la tasa de desempleo. Entonces, bueno, el Banco Central no le queda otra que tomar medidas para bajar la inflación, que ahora mismo está en un techo de 8,6, el máximo desde que hay registro en la zona euro, y todavía no se sabe si de verdad ha tocado techo o con los problemas que puede haber con el suministro energético durante los próximos meses puede llegar incluso a superar el doble dígito, como lo ha hecho en algunos países, como el caso particular de España. Entonces, bueno, unas minutas, ¿no? Unas actas de la FED que lo que nos del Banco Central Europeo, perdón, que lo que nos viene a decir es, bueno, la preocupación que tiene por la debilidad que está tomando la economía, por el progresivo empeoramiento de datos económicos, también por la debilidad del euro, sobre todo respecto al dólar, y por unas perspectivas de inflación que todavía no se están estabilizando en el medio plazo. Yo creo que los inversores ya han terminado por descontar una próxima subida ahora a principios de septiembre de 50 puntos básicos para dejar las tasas en ese entorno de los 100 puntos básicos, y luego en las otras dos próximas reuniones que quedan hasta finalizar el año quizá una postura más suave de 25 puntos básicos en cada reunión para acabar el año en el 1,5%. Pero claro, esto también se irá revisando dependiendo también de los datos de crecimiento y de inflación. Hay que tener en cuenta que la economía europea, a diferencia de la norteamericana, ha tenido una recuperación más lenta y, sobre todo, que es lo más preocupante, más desigual, ¿no? De hecho, que hubiera esas preocupaciones sobre la evolución de las primas de riesgo y que el BCE anunciar, aunque no detallara exactamente en qué consiste o qué lo puede hacer activar ese mecanismo de compra de deuda en el caso de que empiece a haber, pues unas disparidades mucho mayores entre los distintos miembros. Además, vemos cómo ese aumento de tipos que fue superior al previsto. Recordemos que cuando nos referíamos en todo momento a la reunión de julio, siempre hablábamos de un aumento en 25 puntos básicos, que era el escenario que tenía más descontado el mercado, y en ese momento el Banco Central Europeo sorprendió pisando un poco más el acelerador, lo cual pues era de agradecer, porque muchos esperaban que precisamente la subida fuera más contundente, y vemos cómo de alguna forma los miembros del Consejo de Gobierno se echan un poco flores, ¿no? Porque dicen que ese aumento superior al previsto dio más claridad al mercado. ¿Hasta qué punto podríamos hablar de esa claridad, ¿no? de arrojar mayor luz al mercado gracias a esta subida que fue en 25 puntos básicos superior a lo esperado? Bueno, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la inflación de la zona euro está en el 8,6%, estaba en el 8,6% cuando se hizo esa última reunión. El objetivo es entre el 2-3% ahora mismo. Tradicionalmente en los últimos años había sido el 2%, por lo que 4 veces más alta. Una subida de 25 puntos básicos después de una década de tipos a cero hubiera sido totalmente imperceptible, ¿no? Por lo que, bueno, el mercado quizá no descontaba en un primer momento porque no se había puesto sobre la mesa la subida de 50 puntos básicos, pero es que tenías a una Reserva Federal o a un Banco de Inglaterra con unas presiones de inflación similares y ya tenían muy por encima los tipos de interés. Ahora el debate sigue siendo el mismo, ¿no? La recuperación, como comentábamos antes, ha sido muy desigual. Lo que está claro es que el Banco Central Europeo tiene que actuar para bajar la inflación. Además, lo ha reiterado en varias ocasiones su presidenta, Christine Lagarde, que aunque pueda ir en contra del crecimiento y de las perspectivas económicas, va a seguir adoptando una postura dura porque su principal objetivo y su principal mandato es controlar la estabilidad de los precios. Así que no nos extrañaría otra subida de 50 puntos básicos. Pero lo que está claro es que va a acarrear serias dificultades en muchas economías y, sobre todo,
en los países periféricos que han incrementado durante estos últimos años de pandemia y de recuperación su endeudamiento sobre el PIB y luego también pues tienen unos datos de crecimiento inferiores a la media europea. Joaquín, pasando al otro banco central que atañe esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos, arranca hoy el simposio anual de Jackson Hole. Hemos estado intentando analizar pues los distintos posibles escenarios o los posibles escenarios que pueda dibujar Jerome Powell en su discurso y sobre todo cuál es el lado que podría mostrar el presidente de la Reserva Federal, si un lado más suave, más dovish o más agresivo, más hawkish, teniendo en cuenta la elevada inflación que sigue azotando Estados Unidos, no solo Estados Unidos, a escala global, pero bueno, en este caso a la principal potencia económica del mundo. Hoy arranca Jackson Hole, mañana conoceremos el discurso de Jerome Powell. ¿Qué es lo que podemos esperar y sobre todo podemos ver algún comportamiento atípico en los mercados según vayamos conociendo distintos mensajes por parte de los miembros de la FED? Sinceramente, nosotros no esperamos grandes novedades. Parece que sea una de las citas del año. Quizá tiene que ver algo con que agosto normalmente no hay tantos eventos. Este quizás es el evento más importante y luego también es la primera gran comparecencia del Banco Central Europeo, del Banco de la Reserva Federal, perdón, desde que se publicara ese dato de 8,6% de IPC, ¿no?, que cayó desde el pico anual de 9,1. Los inversores han empezado a adoptar una postura de que quizá esta caída de la inflación pueda hacer suavizar las próximas subidas de la Reserva Federal, pero tampoco creemos que sea así, porque es un poco lo que comentábamos antes. Sí, es verdad que las subidas de tipos están empezando a surtir efecto, están empezando a hacer caer la inflación, pero es que sigue siendo 4 veces superior al objetivo. Entonces, no hay razón de momento para que la Reserva Federal levante el pie del acelerador y más si cabe cuando ha reiterado una y otra vez que su principal objetivo es hacer caer la inflación al entorno del 2-3% y aunque vea caídas en la inflación no va a parar hasta que vea unas caídas de verdad contundentes que lo acerquen al objetivo. Entonces, bueno, lo que está discutiendo ahora mismo el mercado es si la subida va a ser de 50 o 75 puntos básicos. Las encuestas, la verdad, que están prácticamente en un 50-50% de posibilidades. Hay mucha discrepancia al respecto. Se espera que a lo mejor en la reunión de mañana pues se clarifique un poquito más. Varios gobernadores del Banco Central, de la Reserva Federal, han dicho que ya cada vez no van a telegrafiar tan claramente como en el pasado sus decisiones, algo que tampoco creemos que sea cierto porque lo que menos quiere ahora mismo la Reserva Federal es mayor volatilidad en los mercados. Nosotros apostamos, ¿no?, por otra subida de 50, 75 puntos básicos y quizás ya de cara a final de año, las otras 2 reuniones que quedan, pues sí, unas subidas mucho inferiores del entorno de los 25 puntos. Yo creo que van a querer esperar a ver si acumulan 2-3 meses consecutivos de caídas en la inflación que puedan justificar una postura más blanda. Pero vamos, desde luego tampoco esperamos que la declaración mañana de Jerome Powell pueda mover al mercado en exceso. Quizás ha tenido una mayor relevancia por el rally que ha habido desde mediados del mes de junio, donde tanto S&P 500 como Nasdaq han subido cerca de un 20%. Pues nos quedamos con esas referencias. Joaquín Robles, desde XTB, muchísimas gracias.